Este video trata acerca de la humedad aprovechable, la frecuencia de riego y las áreas mínimas. Específicamente, en esta unidad veremos, eh, de nuevo, humedad aprovechable, el cálculo de la frecuencia de riego necesaria para el diseño de un sistema de riego por aspersión y el área mínima que se debe regar por día con el sistema de riego por aspersión. Bien, partamos por el número uno, humedad aprovechable. ¿Qué es lo que es la humedad aprovechable? Y aquí tengo una imagen que muestra la ecuación típica que podemos encontrar en diferentes libros acerca de la humedad aprovechable. Pero fíjense que el concepto de humedad aprovechable está entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque básicamente es muy común cometer algunos errores cuando se calcula la humedad aprovechable. El cálculo de la humedad aprovechable o lámina de reposición normalmente se expresa en unidades de milímetros o centímetros, como aparece aquí. Y es la diferencia que existe entre capacidad de campo y el punto de marchite permanente. En algunos casos es necesario, para calcular esto en centímetros, eh, calcular esta diferencia utilizando o asociándola a la densidad aparente del suelo. Todo este cálculo debe ser realizado a profundidad específica, ya que no es lo mismo hacer este cálculo o calcular la humedad aprovechable para 30 centímetros de suelo o 1 metro de suelo. También es común encontrar bibliografía donde aparece la humedad aprovechable con esta variable que normalmente se conoce como criterio de riego o umbral de riego. Entonces, yo espero que al final de este video seamos capaces de entender este concepto de humedad aprovechable y si realmente esta ecuación que está descrita aquí corresponde o no corresponde a este concepto de humedad aprovechable. Acá tenemos un gráfico, perdón, una tabla en donde aparecen diferentes texturas de suelo, desde suelos arenosos hasta suelos arcillosos. Aquí tenemos valores de densidad aparente en gramos por centímetro cúbico, con mayores valores en las arenas y menores valores en las arcillas. La capacidad de campo obviamente es más baja en las arenas y mucho mayor en los suelos más finos, y el punto de marchite permanente también sigue la misma regla, y normalmente este valor de punto de marchite permanente es la mitad o es relativamente el 50% del valor de capacidad de campo. Pero ¿por qué queremos saber la humedad aprovechable? Porque realmente lo que queremos conocer es cuánta agua hay en el suelo, eh, y saber la disponibilidad de agua que existe para las plantas. Para eso es necesario conocer las siguientes definiciones. Primero, el contenido de agua o la humedad, y el segundo, el potencial de agua en el suelo o la tensión. Cuando entendemos estos conceptos, podemos calcular la cantidad de agua almacenada en el suelo, eh, cantidad que puede ser utilizada en el diseño de un sistema de riego. Entonces, si partimos por estas definiciones, imaginemos que tenemos aquí una muestra no saturada de suelo. Es decir, esta muestra tiene partículas de suelo, tiene agua, destacada aquí con el color azul, y aire. Entonces hay un porcentaje de material o partículas de suelo, hay un porcentaje que podríamos decir que puede ser materia orgánica, aire y agua. Uh -huh. Si
yo tengo esa muestra húmeda, ¿verdad? Y la peso. Luego tomo esta muestra y la pongo en un horno, la seco y la vuelvo a pesar, puedo obtener la muestra ahora seca. Por diferencias, puedo obtener ahora la diferencia del peso del suelo con agua menos la muestra seca, puedo obtener el peso del agua. Y puedo hacer esta relación, dividir el peso del agua por el peso seco o el peso del agua por el peso de la muestra húmeda y obtener un porcentaje de humedad. ¿Sí o no? El peso del agua dividido por el peso del suelo seco normalmente se conoce como la humedad en base a peso seco. Es una forma de medir humedad. Una segunda forma de medir humedad es de manera volumétrica, es decir, una muestra húmeda, una muestra seca. En el mismo procedimiento, esta muestra la puedo poner en el horno, la puedo secar y por diferencia saber cuánto es esta cantidad de agua. Como el agua tiene densidad 1, es decir, un litro es un kilo, yo puedo saber cuántos litros de agua son los que habían en esta muestra y puedo expresar la humedad en volumen, o sea, volumen de agua dividido por volumen de la muestra, o sea, cuántos litros de agua habían en cuántos litros de suelo húmedo. Y eso se expresa de manera volumétrica. Entonces, ojo, tenemos dos formas de expresar la humedad. Las dos se muestran en porcentaje, pero una es volumétrica y la otra es gravimétrica. En la ecuación de humedad aprovechable, o en este gráfico, solo aparece el porcentaje y es común que ocurra eso. Es común que no se especifique si el porcentaje que está descrito ahí corresponde a un volumen gravimétrico o a un porcentaje gravimétrico o a un porcentaje volumétrico. Lo mismo ocurre con esta ecuación. También se describe un porcentaje, pero no se hace mención si es un porcentaje volumétrico o un porcentaje volumétrico. La primera aclaración es que cuando esta capacidad de campo está expresada en un porcentaje gravimétrico, o sea, base peso seco, es necesario ocupar la densidad aparente del suelo para que este cálculo resulte en una humedad aprovechable en centímetros. Cuando la capacidad de campo y el punto de Marchit permanente están expresados en porcentaje volumétrico, no es necesario hacer este cálculo incluyendo la densidad aparente. O sea, si estos porcentajes están calculados de manera volumétrica, no es necesario utilizar la variable densidad aparente en este cálculo y habría que eliminarlo de esta ecuación. Otra definición importante es la definición de potencial de agua en el suelo. Es bien importante conocer que una muestra, ¿verdad? Yo puedo acomodarla, por así decirla, y dejar todo el suelo puesto abajo y el agua puesta en la parte superior y en el fondo expresar el agua también en una expresión de lámina o de milímetro, ¿verdad? Que es normalmente lo que ocupamos en los proyectos de aspersión, sobre todo cuando queremos aplicar láminas de agua o el suelo es capaz de almacenar una lámina de tantos centímetros o de tantos milímetros. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la humedad aprovechable, transformamos esta condición a esta otra para saber cuántos centímetros o cuántos milímetros este suelo es capaz de retener. El potencial de agua del suelo es un concepto que se debe entender para poder entender claramente cómo son estos conceptos de capacidad de campo y de punto de Marchit permanente. ¿Qué fuerzas interfieren el potencial de agua en el suelo? Primero,
la fuerza gravitacional, ¿verdad? Ofrecida o ejercida por la fuerza de gravedad. Otra, una fuerza por capilaridad, que vamos a explicar en las siguientes imágenes. Y otra fuerza osmótica que tiene que ver con la concentración de sales que tiene el agua que almacena el suelo. Probablemente las dos más importantes que definen el potencial de agua en un suelo agrícola es la fuerza gravitacional y la capilaridad. Es importante destacar que el agua se mueve desde un alto potencial de agua a un bajo potencial de agua. En términos de el potencial gravitacional, si nos fijamos un punto de referencia acá abajo, entonces este punto o este Z2, si lo comparamos con este otro punto o esta altura Z1, esta agua que está en esta posición tiene un mayor potencial gravitacional que el agua que está localizada a esta altura. Por eso el agua, ¿verdad?, se mueve desde un mayor potencial a un menor potencial, ¿verdad?, por la fuerza de gravedad, desde una mayor altura a una menor altura. Entonces en el suelo también va a ocurrir lo mismo. Entonces la fuerza que hace moverse el agua en el suelo es la fuerza de gravedad, que hace que el agua se mueva de una cota mayor a una cota menor. Por otro lado, tenemos la fuerza capilar. La fuerza capilar se puede explicar con esta figura. Imagínense que tenemos un recipiente aquí y tenemos un tubo o una pequeña tubería que insertamos dentro de este recipiente. Lo que va a ocurrir es que va a existir un ascenso capilar de esta agua dentro de este tubo. ¿Y por qué ocurre ese ascenso capilar? Que aquí está maximizado, ¿verdad? Ese ascenso capilar ocurre porque existe una atracción de las partículas o de las moléculas de agua con el vidrio y existe una cohesión entre las moléculas de agua entre sí. Y eso hace que las moléculas de agua, cuando uno inserta este microtubo acá, se adhieran al vidrio y luego, por la fuerza de cohesión, las partículas que están contiguas a esas moléculas se adhieran ahora a las otras moléculas y se produzca este ascenso capilar. Entonces, por un lado tenemos una fuerza de gravedad en una dirección, ¿verdad?, que es hacia abajo, ¿verdad?, que mueve las partículas de agua desde una cota mayor a una cota menor. Y por otro lado tenemos una fuerza capilar que va en la otra dirección, ¿verdad?, que tiende a sostener columnas de agua en el suelo. Si pensamos en un suelo cercano a saturación y cada uno de estos círculos corresponde a una partícula de suelo, veríamos que el agua se acomoda entre medio de las partículas del suelo. Entonces ahí tenemos una condición de un suelo cercano a saturación. Aquí hay poca acción capilar, ¿verdad? Aquí está todo lleno el espacio poroso está lleno de agua. En esta otra condición de un suelo seco tenemos estas mismas tres partículas de suelo, pero con una menor cantidad de agua, pero la fuerza que en realidad está en mayor presencia en esta condición es la fuerza capilar, que hace retener estas moléculas de agua eh, asociadas a esta matriz de partículas de suelo. Si en esta condición, por ejemplo, ponemos, por así decirlo, una jeringa en esta posición donde tengo el mouse, entonces, y yo ejerzo una tensión para sacar el agua que existe acumulada en estos espacios, probablemente se va a requerir cierto nivel de tensión. En cambio, en este otro caso, si yo ubico también una jeringa en esta posición, probablemente me va a costar mayormente una mayor fuerza, una mayor tensión
en extraer el agua que existe aquí, porque estoy luchando contra la retención que tienen que ejercen las partículas sobre el agua. Entonces, por este lado tenemos mayor humedad, menor tensión. Por este otro lado tenemos menor humedad, suelo seco, pero una mayor tensión de retención. Eh, entonces, por esta razón existe esta curva que se conoce como curva de retención de humedad. Entonces, menor tensión, mayor humedad. Mayor tensión, valores menores de humedad. Entonces, en este eje tenemos valores de tensión, de fuerza. ¿Cuánto me cuesta a mí sacar el agua desde el suelo? Y por este otro lado tenemos humedad. En otras palabras, el suelo ejerce una fuerza de retención de las moléculas de agua, donde es capaz de retener esa cierta cantidad de agua que existe en el suelo. Lamentablemente, eh, cuando uno tiene una muestra de suelo y la llena de agua, lo que ocurre es lo siguiente. Este gráfico muestra la misma curva de retención de humedad mostrada en este gráfico anterior. En este gráfico, sin embargo, se muestran tres zonas. Una corresponde al agua libre o agua gravitacional, otra corresponde al agua disponible y otra corresponde a un agua no disponible. ¿A qué se refiere esta agua libre o agua gravitacional? Primero, este gráfico, ¿verdad? Recuerden que aquí abajo muestra tensión. Mientras mayor es la tensión, menor es la cantidad de agua que hay en el suelo. Y mientras menor es la tensión, mayor es la cantidad de agua o humedad que puede uno encontrar en el suelo. En general, si uno tiene una muestra de suelo y la satura con agua, por ejemplo, un suelo de 1 litro de volumen, uno podría probablemente poner dentro de esa muestra de 1 litro de suelo unos 500 cc de agua, ¿verdad? Pero ese suelo va a estar completamente saturado, todos los espacios porosos van a tener agua. Luego, imaginen que dejamos ese suelo y por la fuerza de gravedad que va a ocurrir, ese suelo va a drenar y su humedad va a empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta llegar a un punto en que no va a drenar nada más de agua, ¿verdad? Entonces ahí hubo un equilibrio entre la fuerza de gravedad, ¿verdad? Eh, la fuerza de gravedad que hace que las partículas de agua se muevan o drenen, y por otro lado las fuerzas de adhesión y cohesión que retienen las moléculas de agua pegadas a las partículas de suelo. Cuando ocurre ese equilibrio, una muestra de suelo deja de drenar y esa muestra retiene humedad o agua en su matriz. A esta fase donde esta agua se pierde, la conocemos como agua libre o agua de drenaje. Cuando deja de drenar, ese es el punto que conocemos como capacidad de campo. El suelo, por las fuerzas que existen ahí, no pierde más agua. Luego, la única forma de bajar la humedad es que exista una planta ahí que extraiga esa agua. Entonces esa planta va a empezar a extraer agua, y la humedad en el suelo va a seguir bajando, 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 hasta que va a llegar un momento en que la planta no va a ser capaz de extraer más agua. El potencial de agua que existe en la planta no va a ser
eh, suficiente para vencer eh, la fuerza de retención que tiene el suelo o que el suelo está ejerciendo sobre esa cantidad de agua. Cuando eso ocurre, la planta ya no es capaz de transpirar más, ¿verdad? Como no transpira más, eh, los estomas se cierran, se marchita y la planta muere. Por eso se conoce este punto como punto de marchitez permanente. Y esta diferencia entre la humedad a capacidad de campo y la humedad a punto de marchitez permanente se conoce como el agua disponible o el agua que es aprovechable por la planta. ¿Ok? Este es el agua que va a estar disponible para la planta o que se puede aprovechar. Bajo este nivel de punto de marchitez permanente, aún existe agua en el suelo, pero esa agua eh, no puede ser utilizada por la planta. Probablemente si tomamos esa muestra y la secamos en un horno, sí vamos a secarla, vamos a sacarla, vamos a evaporarla. Pero la planta no tiene la fuerza suficiente para poder utilizar esa agua. Ahora, la diferencia entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente se conoce como humedad aprovechable. Para el diseño, nosotros nunca permitimos que nuestro sistema de riego deje el suelo o permite que el suelo se acerque a los niveles de punto de marchitez permanente, porque es muy riesgoso llegar a esta condición de humedad, es someter a las plantas a estrés, y cuando las plantas están en estrés, obviamente disminuyen su producción. Ahí aparece el criterio de riego, y el criterio de riego o umbral de riego no es otra cosa más que un punto intermedio aquí, eh, definido por el diseñador del sistema de riego, que se define para establecer un límite en el cual nuestro sistema de riego va a permitir que la humedad baje hasta ese nivel. Normalmente, para casi todos los cultivos, este criterio de riego o umbral de riego es el 50% entre capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Sin embargo, hay cultivos que aún este 50% es un nivel que provoca un estrés y es necesario subirlo un poco. Por ejemplo, las papas, normalmente el criterio de riego es del orden de un 35%, o sea, más o menos donde tengo el cursor, eh, que se permite que la humedad baje bajo los valores de capacidad de campo. Hay otros cultivos más tolerantes, por ejemplo, el olivo. El olivo uno podría llegar a condiciones de humedad más cercanas al punto de marchitez permanente, pero no son mucho más que 50%, son valores cercanos al 60%, me atrevería a decir como máximo. Entonces, en la primera imagen donde muestro la ecuación de humedad aprovechable, eh, lo primero que tenemos que conocer si es que este valor de porcentaje de capacidad de campo está expresado de forma volumétrica o no, porque si es así, va a definir si es necesario utilizar el valor de densidad aparente para calcular la lámina de agua. Por otro lado, la humedad aprovechable está entre capacidad de campo y PMP, por lo cual cuando ingresamos al criterio de riego es una condición que ingresamos para poder calcular nuestro proyecto de riego o poder calcular cuánta agua va a estar disponible en el suelo eh, para poder determinar el diseño de mi proyecto de riego. Ahora bien, eh, cuando mostré esta imagen con el suelo seco y el suelo cercano a saturación, obviamente si las partículas aumentan o disminuyen de diámetro, la cantidad de agua que cabe en el espacio poroso eh, cambia, ¿verdad? Puede ser mayor o menor. Aquí tengo una fotografía que muestra el tamaño relativo de las partículas de suelo. Este es el tamaño que tiene
Esto está relativo, así que las diferencias son reales, por así decirlo. Esto es una arena y esto es una arcilla. Si tengo varias partículas de arena, una al lado de otra, la cantidad de agua que cabe entre medio es considerablemente diferente así tengo varias partículas de arcilla acumuladas una al lado de otra. Obviamente, si yo tengo un suelo arcilloso va a ser capaz de retener una mayor cantidad de agua si lo comparo con un suelo arenoso. Lamentablemente, yo no tengo solamente solo partículas arenosas o partículas clasificadas como arcilla, sino que tengo una mezcla de esto y ahí aparece el triángulo textural. Entonces, este triángulo textural en el fondo define los suelos arcillosos, los suelos franco-arcillosos, los suelos francos, los suelos franco-limosos y los suelos franco-arenosos. Cada una de esas texturas tienen diferentes curvas de retención de humedad y diferentes valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Acá, por ejemplo, tenemos un franco limoso con un valor de capacidad de campo de un 34%, volumétrico y un punto de marchitez permanente de un 16%. Justo la mitad, o casi justo la mitad. Una arena fina, ¿verdad? Un valor de capacidad de campo de 15% y PMP un 6%, casi también, justo la mitad. Pero la curva de retención es diferente para las diferentes texturas. Un dato interesante quizás es que si ustedes ponen en Google este nombre, Soil Water Characteristics, es características del agua en el suelo. Este es un software que es gratuito, es del USDA y que permite conocer los valores de capacidad de campo, de punto de marchitez permanente y de saturación para cualquier tipo de suelo. Bueno, lamentablemente está en inglés, pero en realidad es de un inglés no demasiado difícil, es un inglés técnico. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de arena y aquí el porcentaje de arcilla. Entonces, solamente con el porcentaje de arena y el porcentaje de arcilla, yo puedo obtener los valores de punto de marchitez permanente, field capacity es capacidad de campo, saturation es saturación, obviamente, y esto está expresado en porcentaje volumétrico. Entonces puedo determinar, si conozco estos valores, los valores de capacidad de campo y PMP para el cálculo de mi proyecto de riego. Si no conozco esos porcentajes, puedo ir directamente aquí y cambiar la textura del suelo. A un suelo franco-limoso, como aparece aquí. C es clay, clay es arcilla, L es franco, SA sand es arena, SI silt es limo. Entonces podemos encontrar franco arenoso, franco arcilloso o franco limoso. Entonces si volvemos otra vez a esta cuenta, para poder calcular la humedad aprovechable, la única cosa que necesito saber es capacidad de campo y PMP y la profundidad que tiene ese suelo, ¿verdad? Si esto está en porcentaje volumétrico, no requiero densidad aparente. Y el criterio de riego o umbral de riego solamente se aplica cuando yo quiero calcular cuál es la lámina de reposición, cuál es la cantidad de agua que voy a dejar almacenada o como estanque en el suelo que va a poder ser ocupada por la planta hasta que venga el próximo evento del riego. Un parámetro importante de esta ecuación es la profundidad. ¿Qué profundidad es esa? Es la profundidad de suelo al cual yo quiero calcular o quiero determinar la capacidad de almacenamiento. Bueno, esa profundidad obviamente depende de la profundidad radicular del cultivo que yo estoy queriendo regar.
En el mismo FAO 56, en el cuadro 22, aparecen valores de profundidades radiculares máximas para diferentes cultivos. Por ejemplo, para zanahoria la profundidad radicular varía entre medio metro y un metro. Aquí pueden conocer algunos valores eh, de las raíces en condiciones de exploración máxima. Las raíces normalmente tienen una concentración mayor más cerca de la superficie y una menor concentración de raíces en profundidad. En general, por ejemplo, el maíz tiene esta forma o estas proporciones que aparecen aquí. En maíz y en varios cultivos probablemente el 40% de las raíces está en el primer cuarto de la profundidad efectiva. El 30% está entre el segundo cuarto de la profundidad efectiva, el 20% en el tercer cuarto y solamente el 10% en el último cuarto. O sea, si esto fuera un metro, el 40% de la raíz estaría en los primeros 25 centímetros y el 30% estaría entre los 25 y los 50 centímetros. O sea, si sumamos los dos, el 70% de las raíces estaría en la mitad de la profundidad radicular. Por eso es que este autor recomienda que para el manejo del riego se utilice solamente entre un 60 y un 80% del sistema radicular, reconociendo que hay una mayor concentración de raíces en lugares más cercanos a la superficie. Esta tabla muestra, por ejemplo, para algunos cultivos la profundidad radicular, pero otra columna con la profundidad recomendada para el manejo del riego. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que el arándano tiene una profundidad regular que va entre los 45 y los 60 centímetros, para el riego o para el diseño o para el cálculo de la humedad aprovechable voy a utilizar entre 30 y 45 centímetros. Si yo tengo un espárrago o un maíz, por ejemplo, que pueden alcanzar 120 centímetros, probablemente no voy a utilizar profundidades de suelo de más de 90 centímetros para hacer el cálculo de la humedad aprovechable. Para hacer el cálculo o para decir suelo de 90 centímetros, el suelo que voy a ocupar como estanque para que ese maíz o ese espárrago saque agua de ese estanque y la utilicen en riego. Entonces, en esta fórmula, ¿verdad? Esta profundidad no es la profundidad máxima radicular, si es que es una profundidad efectiva, una profundidad que considera que existe mayor concentración de raíces en la superficie del suelo. Entonces, una vez que hemos calculado esta agua aprovechable o lámina, eh, podemos calcular la frecuencia de riego. Recuerden que en el video anterior nos desgastamos en explicar cómo calcular la evapotranspiración del cultivo para el mes de máxima demanda. En este video hemos calculado la humedad aprovechable conociendo los conceptos de capacidad de campo, de punto de marchitez permanente, cuándo utilizar la densidad aparente, cuándo utilizar el criterio de riego. Entonces, al dividir la humedad aprovechable por la evapotranspiración del cultivo, podemos calcular la frecuencia de riego. La humedad aprovechable se expresa en milímetros o centímetros y la evapotranspiración del cultivo, recuerden que la estamos expresando en milímetros por día. Entonces, si tenemos una humedad aprovechable, supongamos de 70 milímetros y tenemos una evapotranspiración de cultivo diaria de 7 milímetros por día, en un día se van a ir 7 milímetros de estos 70. En el segundo día se van a ir otros 7 milímetros, es decir, en un total 14 milímetros de estos 70. Y así sucesivamente.
Entonces la frecuencia de riego lo único que calcula es en cuántos días voy a utilizar esta agua que estaba disponible para la planta. Entonces cuando yo riego, yo llevo el suelo a capacidad de campo, ¿verdad? Llevo el suelo a capacidad de campo. Al siguiente día ocurre evapotranspiración del cultivo. Desde esa humedad de capacidad de campo empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir cada día, hasta el umbral que yo he definido. Cuando ese estanque o ese almacenamiento se utiliza, es necesario que volvamos a regar. Así, entonces, es la forma de calcular la frecuencia de riego. El tercer concepto en esta lámina tiene que ver con el área mínima a regar por día. Y el área mínima a regar por día tiene que ver con el área que yo o mi sistema de riego va a regar en un solo día. Supongamos que, como en el ejemplo anterior, tenemos una humedad aprovechable de 70 milímetros, una evapotranspiración del cultivo de 7 milímetros por día, la humedad aprovechable dividido por la evapotranspiración del cultivo va a resultar en una frecuencia de 10 días, ¿verdad? 10 días. Y supongamos yo tengo un campo de 10 hectáreas. Entonces yo podría regar 1 hectárea el día 1, una segunda hectárea el día 2, una tercera hectárea el día 3, una cuarta hectárea el día 4 y así sucesivamente hasta una 10ª hectárea el día 10. No podría regar una hectárea 11 en el día 11, puesto que ya han pasado 10 días desde que regué la primera hectárea. Entonces tengo que volver, ¿verdad?, a regar esta hectárea que había regado hace 10 días. Entonces al dividir el área total, supongamos un campo de 10 hectáreas, si lo divido por la frecuencia de riego, que en este caso eran 10 días, al dividir estos dos variables, yo encuentro que el área mínima que puedo regar por día es 1 hectárea. O sea, al dividir el área total por la frecuencia de riego, yo puedo determinar el área mínima por día. Aquí además está multiplicada esta división por un factor de corrección. ¿Qué es lo que hace este factor de corrección? Este factor lo que hace es tratar de incluir el efecto que tiene el día domingo en la semana. Es decir, este factor de corrección, ¿verdad?, será mayor a 1, ¿verdad?, si yo no considero regar el día domingo. Supongamos que yo quiero regar 6 días de 7 en la semana. Probablemente en el ejemplo que vamos a hacer va a quedar un poco más claro. En otras palabras, este factor de corrección lo que permite es aumentar el área mínima para poder descansar el día domingo. Y normalmente este factor de corrección tiene un valor de 1.16. 1.16. Bien, en esta unidad de humedad aprovechable, básicamente hemos revisado los conceptos de humedad aprovechable, frecuencia de riego y área mínima a regar por día. Gracias.